pensando siempre en Venezuela, en buscar la salida a la difícil crisis que hemos vivido y padecido los venezolanos, y para buscar esas salidas a través de temas importantes, trascendentales, y especialmente en el contexto que estamos viviendo los venezolanos hoy, tanto el contexto nacional como en el contexto latinoamericano, hispanoamericano y mundial. Por esa razón, hoy el conferencista inaugural de este ciclo de foros es el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien le agradecemos inmensamente el esfuerzo de haber venido por unas horas a Caracas a reflexionar con nosotros sobre el futuro de Venezuela en medio de este contexto, del futuro de nuestra industria petrolera, en la importancia de Venezuela en el contexto de las naciones y, lo más importante, una ruta de cambio pacífico, constitucional, electoral y sin sobresaltos, que es lo más importante que estamos buscando aquí en Venezuela. Señor presidente, bienvenido a su casa. Muchísimas gracias. Deseo agradecer a Antonio Carri, a mi amigo Antonio Carri, la invitación para participar en la Fundación Uslar Prietri, que sin duda alguna representa, por el nombre que le da razón de ser, una oportunidad para la reflexión intelectual, para la acción y para la consideración de lo que representa la política, que es el hilo conductor de la intervención y la conversación que quiero promover. La política como diálogo, la política como encuentro, la política como perdón, la política como reconciliación, la política que siempre da los mejores frutos cuando se producen acuerdos, cuando se cultiva la hospitalidad, cuando la convivencia pacífica se convierte en el auténtico fin, cuando no se aspira ni a vencer, ni a ser vencido, sino que se aspira simplemente a poder convivir para las generaciones que han de venir. Saben que tengo un compromiso dilatado con Venezuela y que he pasado aquí muchos días en los últimos años intentando ayudar a este país en la senda del diálogo. Debo decir que pienso que los días más difíciles de Venezuela han pasado y que podemos tener por delante un escenario de recuperación en toda la extensión de la palabra. Para ello hay que poner lo mejor de la política. Tiene que ser puesto por todos. Hay que poner afán de reconciliación, hay que poner una ansia de paz, hay que poner los mejores valores democráticos, hay que poner la lucha por los derechos humanos, hay que poner una Venezuela integrada en una Latinoamérica en cambio. Hay que poner una Latinoamérica que ha de integrarse como la región que en estos momentos puede dar más esperanza a este quebrado orden internacional. ¿Por qué? Porque esta es la única región en Latinoamérica, es el único continente que no tiene ningún conflicto bélico. Es el único continente en el que sus países mayoritariamente pueden dialogar con el norte y el sur, con Occidente y con Oriente, con el Atlántico y con el Pacífico, con todas las grandes superpotencias. Y créanme, el orden geopolítico necesita imperiosamente una voz, un empuje, una promesa, un esfuerzo, un liderazgo en favor de una paz que estamos a punto de perder globalmente, en favor de una construcción del orden internacional basado en las reglas de la Carta de San Francisco, del multilateralismo y de lo que representaron quizá ese plan, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son el mejor plan que todas las naciones unidas en Naciones Unidas aprobaron en 2000 en primer lugar y en 2015 en segunda instancia. Nada está escrito, el futuro nos pertenece. Si el futuro no fuera incierto, no sería el futuro. Y yo agradezco a Antonio de una manera muy especial. ¿Saben por qué? Porque saben que conozco y tengo relación y amistad con muchos actores políticos, con muchos políticos de Venezuela. Pero esta es la primera vez que me invitan a participar en un foro de reflexión. Siempre he estado en gestiones, en reuniones, la mayoría de ellas, como ustedes saben, discretas o secretas, en gestiones de todo tipo, en el diálogo, en el postdiálogo, en el prediálogo, en la recuperación del diálogo, ayudando. Pero esta es la vez que vamos a hacer una conversación abierta, un diálogo sobre el futuro de la política en Venezuela, el futuro de la política, y a afirmar
que es lo que me parece más trascendente, los fundamentos de la acción política. Miren, sabemos que la política es cíclico, hay momentos en que es denostada. Ahora hay un momento de incertidumbre, de desasosiego en el mundo en general. No hay más que ver el informe que acaba de publicar Naciones Unidas de Desarrollo Humano, que es el peor desde hace muchos años. Pero un presidente de la República, de la Segunda República Española, un gran intelectual, Manuel Azaña, afirmó que la política es el estadio más elevado de la cultura. La política es el estadio más elevado de la cultura. Tenemos que demostrarlo. Gracias. Presidente, usted de 7 estadounidenses que estaban en Venezuela, que la oposición ha dicho que son rehenes intercambiados por 2 narcotraficantes que de alguna manera ya tenían sentencia firme y que tenían una condena ya firme. ¿Cómo le evalúa usted la evaluación que ha hecho la mayoría de los venezolanos que uno más o menos ha podido en la calle conversar con ellos? Pues rechaza esta situación. ¿Cómo le evalúa usted como mediador? Mire, siempre he defendido desde el año 2015, que estuve por primera vez en el proceso político venezolano, en las elecciones de la Asamblea, que el único destino razonable, que la única vía que aportará soluciones a la inmensa mayoría de los problemas de Venezuela es el diálogo y el acuerdo. Por lo tanto, valoro extraordinariamente positivo que Estados Unidos esté por la vía del diálogo. Ojalá esa vía del diálogo sea más intensa, abarque otros. Ojalá se sume todas las regiones del mundo, empezando por la Unión Europea. Que durante tiempo, muchos países optaron por intentar que aquí hubiera un antes y un después, un fin abrupto. No entro a valorar las razones morales, no. Pero eso ha fracasado. Entonces, bueno, pues yo que en algún momento estuve en la más absoluta soledad defendiendo el diálogo, como es conocido, y que lleva muchas críticas, ahora lo que siento es satisfacción porque, bueno, la gran mayoría confía en el diálogo. Solo el diálogo nos podrá llevar a una Venezuela como la que todos queremos, una Venezuela plenamente democrática, una Venezuela en la que todo el mundo pueda convivir. Cuando usted dice que Venezuela ha salido de los momentos más oscuros, ¿en qué se basa? Bueno, en la situación económica, en la situación del diálogo político, en que hubo unas elecciones el mes de noviembre pasado, donde hubo una participación de la oposición, donde tenemos el horizonte de que las próximas elecciones presidenciales participe la inmensa mayoría de las fuerzas políticas, bueno, en fin, todos los datos objetivos, y que Estados Unidos esté dialogando también con el gobierno de Venezuela. Esto es positivo y creo que ustedes lo sabrán mejor que yo. Ese diálogo está abierto, sigue y continúa. Y como pienso que cualquier otra vía, como se ha demostrado, es un desastre colectivo, y donde quien paga más es la ciudadanía, y sobre todo los jóvenes que ven completamente cerrado su futuro, pues apostemos. Mire usted, es que no hace falta acudir ni a la historia, ni acudir a los mejores pensadores. Decir política es decir diálogo. Y cuando digo diálogo, eso incluye reconocimiento, perdón, generosidad. ¿Ha tenido la Hay oportunidad eleccionar otro mecanismo? ¿Cómo ve ese proceso, ya que hay comunicación Estados Unidos, gobierno de Maduro directamente? Parece bien que por supuesto, que haya el diálogo de México, como no. Y lo que me parece bien también es que todos los partidos políticos que quieran concurrir a esas elecciones presidenciales y todos los candidatos tengan las reglas mínimas adecuadas. Y eso es el esfuerzo en el que yo creo que están empeñados muchos partidos políticos. Tenemos que llegar a 2024 sin que suceda como sucedió en las anteriores presidenciales. Yo no voy a entrar en las de 2018, unos dijeron que eran fraudulentas, otros que no quisieron participar. Yo tengo mi versión, mi visión, porque fui testigo directo, pero ya no merece la pena volver a aquello. Lo que merece la pena es 2024, lo que merece la pena es el futuro. Y si uno piensa en el futuro, solo puede pensar en el pasado como reconciliación, La mayor grandeza que hay en política es a quien ha sido tu adversario más irredento, o incluso tu enemigo, es llegar a acercarte, a persuadirle, a compartir, a vivir conjuntamente, que eso es
al final la política y la democracia. Sin embargo, ¿cómo se puede hablar de unas elecciones libres si el informe sobre los aparatos del Estado de inteligencia y contrainteligencia militar para reprimir a la oposición? Bien, yo creo que... ¿Cómo puede haber elecciones libres en ese contexto? Yo creo que, como usted bien sabe, el Consejo de Derechos Humanos trabaja con dos líneas. Una, que es la del alto representante de los derechos humanos, que es la línea institucional, que viene trabajando en Venezuela con personal de Naciones Unidas y que es la que debería de tener la referencia esencial. Para mí es la referencia esencial. Yo respeto todas las opiniones, pero siempre organismos internacionales, uniones políticas y países, por favor, que pongan negro sobre el blanco los avances que hay y las vías de diálogo para mejorar derechos humanos, situación socioeconómica, por supuesto, reglas democráticas. ¿De qué nos vale? Es decir, la denuncia si no se hace nada constructivo. Yo creo que, por tanto, debemos de tener eso. Y pienso sinceramente que el Consejo de Derechos Humanos, ya sabemos que tiene mucha tarea, muchos países, pero debería de hacer una reflexión a fondo sobre la evolución en Venezuela que lleva adelante el comisionado, alta comisionada hasta ahora alto comisionado y todo su equipo. Simplemente que miren ahí, me limito a decir eso. Sobre las inhabilitaciones por... No. Y también me gustaría saber su opinión sobre la presencia de esta delegación del ELN acá en Venezuela como país garante. Usted que ha estado tan relacionado... Bueno, yo no he participado en los últimos tiempos, nada que ver con la relación que tiene el gobierno de Venezuela con Estados Unidos. Lo único que la conozco, me felicito e insto a Estados Unidos y a Venezuela a que sigan dialogando. El diálogo no es un camino para un fin solo. El diálogo es ante todo un fin en sí mismo. Esta es mi teoría adquirida con la experiencia y alguna lectura. De todos los mejores logros que personalmente he podido llevar adelante o ver en la actividad política en la que he estado durante muchos años, han sido fruto del diálogo, del acercamiento, de la comprensión, de la renuncia al plan A. Casi siempre es mejor el plan B político. Cuando uno descubre que casi siempre es mejor el plan B, porque al plan B se llega, nadie se siente muy vencedor ni muy perdedor. Me parece que es fundamental. Me felicito del proceso de paz que el presidente Petro ha puesto en marcha para terminar con el último grupo guerrillero de Latinoamérica, de los 17. No nos olvidemos que desde mediados de los años 50 existieron en Latinoamérica, en una época muy determinada. Y queda solo el ELN. Y por supuesto, yo creo que acertadamente se sabe que Venezuela puede ser y debe ser un país muy importante para que el ELN renuncie definitivamente a la violencia y proclamemos este continente libre de violencia política, Y añadiré, hay pocas regiones que lleven mucho tiempo libres de la violencia política. Yo lo he explicado en alguna ocasión. Mi país, España, que es una democracia, desde hace más de 40 años, es Europa, es Unión Europea, tuvo 2 siglos de violencia política ininterrumpida. Golpes de Estado, insurrecciones, una guerra civil dramática, una dictadura y el terrorismo de ETA que duró hasta hace 11 años. Hemos estado 2 siglos ininterrumpidos sin violencia política. Por tanto, quiero decir con esto que todas las regiones, y ahora, fíjense, tenemos una guerra en Europa. Claro, me parece un gran objetivo, una gran promesa, el que se pueda erradicar y que el ELN renuncie a la violencia, renuncie a la lucha armada, renuncie al terror. Y que para ello sí contribuye Venezuela. Creo que es una gran noticia la recuperación de la relación Colombia y Venezuela, porque es una frontera, como ustedes saben mejor que yo, muy problemática, muy caliente. Y todo lo que en la región sea desaparecer zonas de conflicto va en beneficio de la capacidad de integración de la región. La última. ¿Tiene usted algún tipo de gestión o apoyar este proceso que se está iniciando con el ELN? Por supuesto que lo apoyo, pero no hace falta tener ningún... Sí, cuando participación activa, no. O España. No, España es el gobierno de España, yo simplemente me limito a hacer lo que sé hacer,
que es contar con la palabra mis vivencias. Yo tuve un proceso de diálogo con la organización terrorista ETA que culminó en el fin de la violencia hace exactamente 11 años. Y ese fue un proceso de diálogo de años. Y por tanto, ahí adquirí una cierta experiencia y sobre todo lo que es más importante, fíjese, una gran convicción. Sí, porque en la vida, Antonio es un hombre de convicciones, en la vida y en política especialmente, solo se logra aquello en lo que se cree firmemente. Solo la convicción te lleva al éxito. Y cuando partes hacia un objetivo político, no sabes el destino último, pero si durante el proceso tienes toda la convicción, tengan por seguro que hay posibilidad de lograrlo. Y fíjese usted que para tantos los colombianos como los venezolanos, el que el ELN, sobre todo quien está en la frontera, ponga fin a la violencia, dará lugar a que otras violencias se reduzcan o desaparezcan. Porque igual que la guerra y el conflicto llama a la guerra y al conflicto, la paz y el entendimiento llama a la paz y al entendimiento. Señor presidente, mira, algo muy importante para que lo anoten todos. Cambió América Latina, está cambiando América Latina y Venezuela también va a cambiar. Señor Zapatero, las inhabilitaciones políticas entre Venezuela y España, puesto que ahora el gobierno español volvió a comprar petróleo a Venezuela luego de 2 años. ¿Cómo observa ese panorama entre los dos gobiernos? Bueno, yo creo que la relación en general, no lo sé eso exactamente si se ha vuelto a producir lo del petróleo o no, pero la relación es progresivamente mejor, con la Unión Europea también, deseo, interpreto, porque lo es con Estados Unidos. Esta es la verdad. Y por tanto yo he trabajado y en fin, me he esforzado mucho en intentar por todos los frentes, todos los medios, que se recupere con mi única herramienta, que es la palabra y el discurso. Con la palabra y el discurso son las herramientas que además son las más fuertes, no tenga usted ninguna duda, al final son las más fuertes. Es decir, razonar, reflexionar, se lo he explicado miles de veces a miles de actores, políticos, diplomáticos, incluso amigos míos que siempre han expresado, algunos de ellos, que dicen, oye, no entendemos lo de Venezuela, aquí hay un conflicto político que data de muchos años atrás. Y fíjese, para solucionarlo, para que el país vuelva a esa institucionalidad plena, democrática y que no viva lo que ha vivido en los últimos años, lo peor que uno puede hacer es intentar hacer el juicio moral al pasado, porque ahí siempre nos iremos a un pantano. Cada uno tiene una visión. Lo que se trata es de intentar unir, de intentar que se recupere ese principio tan esencial de la democracia, y es que el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. ¿Uno cree que la liberación de los Flores es un paso para...? Yo creo que... No, vamos a ver. O sea, lo que hemos vivido en cuanto a la liberación de personas, de allí y de aquí, eso no se produce por el efecto de una estrella en el firmamento. O sea, ahí hay muchas horas de diálogo, y hay muchas horas de diálogo desde hace mucho tiempo. Oiga, si quiera decir más o menos, se lleve con más discreción, que yo soy muy partidario de la discreción, el diálogo, porque la verdad es que la mayoría de las cosas importantes que se logran dialogando, se logran cuando el diálogo es discreto. Pero es evidente que nos debemos de felicitar de que Estados Unidos tenga una vía de diálogo con Venezuela y que haya un clima que dará lugar a más cosas positivas para el pueblo de Venezuela, para los ideales de la paz, para la convivencia, para unas mejores elecciones en 2024 presidenciales. Y permítame que termine porque ya he dado la conferencia. ¿Cree que deben levantarse las inhabilitaciones políticas contra líderes como Juan Guaidó, Enrique Capriles?